Pero no sin antes quiero ver a toda la educación superior aquí presente. Veo y me da muchísima alegría, de verdad, ver gente del claustro, a María Teresa, Adrián, le agradezco muchísimo que esté acá. Por supuesto, a personas del Tecnológico Nacional de México, Aurora Violeta, muchísimas gracias a todos los compañeros que vienen del Tecnológico Nacional de México, muchísimas gracias. Tenemos también participación del Instituto Politécnico Nacional, muchísimas gracias a quienes nos acompañan, por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Ibero, muchísimas gracias también por acompañarnos. También tenemos de la Universidad Autónoma del Estado de México, tenemos de Pilares, de la Universidad Panamericana, pues a todas y a todos de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México también, muchísimas gracias. Las normales son educación superior, así que también están incluidas. Y quiero también agradecer a la representante de los CIES, a Anabel. Muchísimas gracias, Anabel, por acompañarnos. Y quiero dar un cordial saludo también a Arturo Velázquez. Arturo, gracias por acompañarnos, estar aquí. Te interesa mucho la educación superior, estuviste en la Subsecretaría de Educación Superior, ahí coincidimos y bueno, pues maravilloso el verte y saludarte. Saludo también con mucho gusto al director general de la Escuela de Administración Pública, Hegel Cortés, a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. A ver, todos los de Educación Superior, ¿dónde están? Levanten la mano. Todos. Bien, un aplauso para ustedes por estar aquí y por acompañarnos en este repaso del Programa Nacional de Educación Superior, publicado apenas el 28 de diciembre del año pasado, y que es sumamente importante que conozcamos en sus 5 objetivos, en sus metas. Me encanta esto de la feminización de la educación superior que nos presentas. Quisiera que esa feminización no solo fuera en matrícula, también en rectoras. Este caso de la rectora de Querétaro es el tipo de resultados que esperaríamos, ¿no? Que pase del 16 al 40% de aporte financiero para la Universidad Autónoma de Querétaro, y así la feminización en las rectoras de la educación superior sería maravilloso. Y bueno, pues también otro tema que me llamó mucho la atención es la importancia y la obligatoriedad de este protocolo de atención al acoso y hostigamiento sexual en las universidades. Es sumamente importante que todas tengamos esto. Y por último, esta adecuación del tercero constitucional que mandata ya la obligatoriedad de la educación superior. Digámoslo, por favor, muchísimo, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior. Es un derecho constitucional, fue la última reforma al tercero constitucional y lo debemos publicar porque la educación es un derecho, y en la Ciudad de México tenemos ya las condiciones para que en todos sus tipos y niveles la educación efectivamente sea gratuita y como un derecho, ¿no? Con las 2 nuevas universidades, la de la Salud y la Rosario Castellanos, y bueno, pues los 6 nuevos institutos de educación media superior, que ya conforman 28, se incrementó de manera importante la matrícula en educación superior, hoy tienen un poco más de 35,000 estudiantes, más los más de 20,000 que tenemos en prepa en línea Pilares. Bueno, la matrícula entonces de educación media superior en la Ciudad de México se incrementó de manera importante porque la educación es un derecho y porque hoy celebramos el Día Internacional de la Educación. Es que tenemos que decirlo y tenemos que recordarlo y tenemos que ser promotores y, hay una palabra que dije al inicio, alfabetizadores de la importancia de la educación superior. Pues hemos llegado al final, nos han llegado algunas preguntas, evidentemente las de educación superior no han llegado porque acabas de terminar, pero tenemos 2 preguntas por acá que van a contestar Vladimir y Lupita. Adelante, por favor. Y si hay preguntas, tomaremos 3 preguntas de la audiencia
de manera muy ejecutiva para quien ustedes gusten de los ponentes. Adelante, Lupita. Pues hay varias preguntas, pero las voy a contestar rapidísimo porque son muy concretas. Uno es cómo se forman los consejeros en bachillerato en línea Pilares, en bachillerato policial y en bachillerato a distancia UNAM. Se forman a través de una experiencia de varios meses en donde primero hay un curso en línea de 20 horas con los fundamentos de este enfoque. Y después hay una práctica supervisada a lo largo de como 7, 8 meses, que nos permite analizar caso por caso de los estudiantes, de quienes se están formando, de manera que vamos dando retroalimentación todo el grupo y quienes coordinamos este esfuerzo, además de otros elementos de formación. Entonces es un trabajo amplio de como 120 y tantas horas de formación. Después, que si esto se da en todo el bachillerato de la UNAM, no, este es del bachillerato a distancia UNAM, pero a través de justamente el curso de 20 horas hemos estado formando gente de diversas facultades y escuelas, y lo que nos cuentan es que lo están aplicando, porque es una cosa que uno lo aprende y al día siguiente o ese mismo día empieza a usarlo, y es altamente adictivo este enfoque. Entonces, como tiene resultados muy rápidos y muy buenos, pues todo el mundo lo empieza a usar y le sigue. Y en ese sentido también nos dicen qué hay que hacer para adoptarlo, pues enterarse. También nos preguntan por bibliografía, por evidencia de la literatura, de la efectividad. Les pediría que vieran en el libro de casos de consejería, tenemos un artículo, mi colega Vania y yo, en donde hay mucha evidencia del impacto positivo para mejorar el rendimiento académico, para mejorar las tasas de permanencia allí. Y la otra cosa es que si sería posible ofrecer el bachillerato en el James Contreras. Bueno, quiero decirles que la historia de hace no tanto tiempo, de 2007 como a 2012, es que el bachillerato a distancia de la UNAM se dio a través de la Secretaría de Educación en ese entonces, pero después se desarrollaron programas propios de la Ciudad de México. Y la verdad de las cosas es que el bachillerato en línea Pilares, pues fue hecho esencialmente por el mismo grupo que ha hecho el bachillerato a distancia de la UNAM. Entonces, créanme que el mismo amor, cariño y rigor académico está en ambos programas, entonces lo tienen a su disposición. Y finalmente hay otra pregunta de cómo se ha enfrentado desde la tutoría el problema del regreso a la presencialidad. Nosotros, como trabajamos en línea naturalmente, pues no vivimos esta pérdida de aprendizajes tan grande que se dio en el caso de los presenciales, pero ahí ya empieza a haber literatura al respecto, entonces también es cosa nada más de consultar. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. En una nos preguntan si hemos estado tratando de integrar algunas otras habilidades, como el tema del inglés, a nuestros proyectos STEM. Bueno, lo que tenemos ahora es, digamos, una primera base. Este trabajo esperemos que no concluya con estos proyectos. Hay otros proyectos que se podrán desarrollar. Lo comentaba Ofelia, hemos estado tocando o hemos estado teniendo contacto con otras entidades federativas que nos han pedido ayuda para crear sus propios elementos de STEM. Entonces, bueno, aquí digamos no hay límite. Ahora, finalmente STEM tiene esta metodología de que está muy apegado a tema de ciencia, programación, matemáticas, arte y demás. Seguramente porque sucede no necesariamente en las escuelas públicas, pero sí hay experiencias en las escuelas privadas que ciertas materias de ciencias, por ejemplo en la secundaria, se llevan en inglés. Y entonces eso también permite, digamos, una profundización sobre en el manejo de la lengua. No lo hemos integrado nosotros, estamos yendo pues paso a paso. Y la siguiente pregunta
me preguntan sobre qué pasa con las personas con alguna discapacidad motriz, psicológica, etcétera, si hay instalaciones y docentes para la atención. En la Ciudad de México podríamos distinguir pues dos grandes ofertas. La oferta que se da en las escuelas que malamente se llaman regulares, porque las otras no son irregulares, pero se llaman así se conocen como las escuelas regulares. Hay niños y niñas que van a estas escuelas, y hay una unidad que, si no mal recuerdo, se llama USAER, que es, digamos, un área que se encarga de apoyar a estas escuelas para que la integración de estas niñas y niños con alguna discapacidad visual, auditiva, incluso motriz y demás, bueno, pues esta estancia en estas escuelas se dé en las mejores condiciones. Y por el otro lado, hay una oferta educativa que se da en los CAMS, que son los centros de atención múltiple, que ahí están niños y niñas y adolescentes, porque también tenemos CAM laborales en donde se les dan ya ciertas actividades. De hecho, hace relativamente poco estuve en uno en donde enseñan a los alumnos temas de repostería y tal. Tienen un convenio con algunas, con el Globo, creo, si no, y perdón el comercial, pero entonces estos chicos se integran a las plantillas laborales de estas instituciones. Bueno, en los CAMS, ahí se atienden algunas discapacidades más complejas. No sé, yo he visto que atienden a niños que son parapléjicos y demás. Bueno, ciertas situaciones que costaría un poquito más de trabajo tenerlos en las otras aulas, se atienden en los CAMPS. Entonces, sí. Ahora, ¿todas las escuelas están en las mejores condiciones? Pues se han hecho muchos esfuerzos, pero seguramente hay espacio todavía para mejorar, sobre todo en el tema de baños, por ejemplo, elevadores, en fin, varias cosas. Se tiene que seguir caminando en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gaby, por favor, adelante. No, como dicen que esto es un diálogo, yo tengo preguntas para ustedes. Los tres mencionaron lo que es la colectividad y la comunidad. Y me parece muy importante porque justamente las docentes, las normales, hacen comunidad. Pero me llama mucho la atención que en todo lo que presentaron no hablen de un punto fundamental. La escuela y el aprendizaje, incluso Lupita habló, me encantó eso de aprendizaje inevitable. Aprendizaje siempre hay. Unos son buenos, otros son malos. Y ninguno de los tres habló de una situación importantísima. La educación es para la felicidad. La educación es para el placer. Incluso los griegos decían que la educación es el ocio. Gracias al ocio hay energía para crear, para imaginar, para pensar. Y la escuela, como la conciben, o lo que dijeron, es para el negocio, para que la gente salga y trabaje. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué hay del placer y del gozo y el disfrute para la imaginación? La otra es que se habló de autonomía y de los derechos más importantes para cualquier persona es la dignidad, la autonomía, la libertad y la igualdad sustantiva. Y nos habla Carmen de que se ha feminizado la matrícula. De nada sirve que una matrícula se feminice si no hay igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva empieza por el ingreso igual, participación igual, trato igual y egreso e impacto igual. ¿Qué van a hacer todas esas mujeres que salen de la educación superior con doctorados, con maestrías, con licenciaturas y acaban vendiendo tupperwares? Sí, la igualdad sustantiva es que el impacto de la educación tiene que resolver justamente un equilibrio en donde la educación sea transversal. Y bueno, la más fuerte de todas,
Carmen, hablaste de las violencias y los protocolos. Las violencias en las escuelas normales, en las escuelas primarias, básicas de educación superior, no es solamente la violencia de hostigamiento y acoso. Hay violaciones, hay feminicidios, hay institucionales. Los protocolos de todas las universidades no manifiestan más que sanciones administrativas y no sanciones penales. Y me llama mucho la atención que se siga hablando de protocolos de hostigamiento y acoso cuando en México hay feminicidios, cuando en México hay violaciones, cuando las niñas son tratadas, y que sigamos en ese plan. Mi pregunta sería, ¿por qué dentro de las universidades no hay un protocolo general y que cada institución de educación superior tenga sus protocolos específicos y que vayamos justamente al serio problema? No habrá paz en este mundo si las mujeres no son respetadas. Ya hay violaciones, ya hay feminicidios en todas las escuelas de educación superior. Son preguntas que a mí me importan mucho, y por eso la importancia de las docentes y los docentes desde la educación básica, las normales, son fundamentales en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Y bueno, pues sí, es muy importante aprender para una paz duradera. Y este es un diálogo, y es un diálogo abierto. Y gracias, Carmen, por tu intervención. Al contrario. De hecho, mencioné de manera general protocolo, y ustedes se dieron cuenta que pasé todo muy rápido, ¿no? Es protocolo en caso de acoso y hostigamiento sexual y todo tipo de violencias. O sea, es todo tipo de violencias. No se habla nada más de acoso y hostigamiento, es todo tipo de violencias. Hostigamiento laboral, bullying, todo tipo de violencias. ¿Sí? Todo. O sea, no estamos excluyendo ninguna. Y por eso es que cuando lo pedimos, pues solamente nos mandaron 20 y tantas, ¿no? Ahora ya es una obligación, ojo, pero es una obligación solamente para las universidades de mi subsistema, cuando creo debería de ser para todas, ¿no? Entonces, bueno, y también como es un cambio cultural, no es algo que hagamos de una noche a la mañana. Nosotras mismas, ¿sí?, en este proceso de reeducarnos, hay procesos también de modificación en el tiempo. Entonces, también creo que en ese sentido, pues no podemos hacerlo de un año a otro. Me encantaría poderlo hacer de un año a otro, pero no es así. Lo que sí es que cada vez sea como ese presupuesto que encontramos ahí, no nada para atrás, todo hacia adelante, ¿sí?, en este afán de que cada vez seamos más conscientes incluso de esas microviolencias que generamos todos los días, ¿sí? Esa es una parte. Y la otra, mencioné incluso algo que Vladimir lo dijo muy rápidamente, donde, a ver, las universidades no solamente tienen que ser productoras, ¿no?, o tienen que egresados para las carreras, ojo, tienen que ser para buenos ciudadanos, es decir, el elemento de la colectividad y de la sociedad, y buenos seres humanos. Y buenos seres humanos significa que yo soy feliz, ¿sí?, y que yo genero felicidad interna y genero conductas sanas hacia mí y conductas sanas hacia los otros. Entonces, digo, nada más para que lo contextualicemos, que sí estamos hablando que la educación efectivamente nos hace más felices, y la educación nos hace más libres. La educación nos permite poder hablar de autonomías personales, hacia dónde voy yo, ¿sí?, y también con qué tipo de individuo voy a incorporarme, para que entonces cuando yo egrese, o voy a establecer una relación para que cuando yo egrese de la facultad no me tenga que quedar en casa, y si me quedo en casa sea una decisión personal, ojo, ¿sí? O sea, cada quien se puede quedar si quiere, y si no, no, pero es una decisión personal, no debe ser una decisión basada en valores sociales o en presiones familiares, etcétera. Y la educación nos genera esto,
nos genere esta conciencia, esta libertad, esta autonomía, y por ello es que es importante que cada vez haya más mujeres que gracias a la educación tengan una conciencia de que un mundo diferente es posible. Gracias. Contrario, Carmen, muchísimas gracias. Y efectivamente, buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Y el tema de igualdad de género de manera transversal, junto con la cultura de paz. Vladimir, ¿quieres Sí, yo tú también quería hacer un comentario muy breve. A lo mejor un poco las premuras del tiempo te llevan a parecer que se enfoca la educación en ese sentido. De ninguna de las maneras, eso lo comentamos, o sea, estamos en un proceso de formación de ciudadanos, de ciudadanas, acercar y generar vocaciones científicas en los niños, en las niñas, pues es muy importante. Mencioné también muy rápido que nuestro enfoque tiene un soporte de iniciación hacia la filosofía, para que los niños, las niñas, también puedan enfrentarse, digamos, a estos grandes temas y puedan también tratar de generar un punto de vista al respecto. Las escuelas, yo por ahí donde puedo, pues lo digo, las escuelas son contenedores sociales, es decir, si vivimos en un entorno violento, las escuelas seguramente serán espacios violentos. Dentro de las escuelas se pueden revertir esas conductas, se deben de revertir esas conductas a través de la educación, desde luego. Y está pasando cada vez más, por suerte, y aquí voy a hablar también de otra cosa, que el acceso de las niñas y de las niñas a los diferentes, y de las mujeres o adolescentes a los diferentes niveles educativos se está dando. Creo que estamos aproximándonos afortunadamente a un esquema de mayor igualdad. Si nos vamos a la educación básica, prácticamente lo tenemos logrado, y intervenciones como el del gobierno de la Ciudad de México, que generamos becas universales, me parece que son elementos que ayudan en esa igualdad. Sabemos todos que de repente hay familias que toman decisiones en función de niños y niñas, ¿no? Y que si hay una situación económica dicen, bueno, pues la niña como se va a casar, pues no pasa nada si no va a la escuela. Las becas ayudan en esa estabilización y en esa igualdad que desde diferentes ámbitos se debe de buscar, ¿no? Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Pues sí, miren, estamos ya en el cierre, pero no sin antes mandamos un saludo a quienes nos acompañan de la Universidad de la Salud y de la Universidad Rosario Castellanos. Muchísimas gracias por los saludos que nos mandan también y la felicitación. Y efectivamente en la Ciudad de México estamos muy contentas porque hay una serie de programas que nos permiten pues generar esas condiciones de igualdad sustantiva de la que hablaba Gaby y que lo hablaba muy bien, porque es el primer estado que tiene instalado su sistema estatal de cuidados. Esto es algo pues un avance muy innovador en la ciudad, porque ya se piensa en por ejemplo, 1.250.000 niños y niñas que requieren de cuidados. ¿Quién lo hace? Principalmente la mujer. 1.900.000 personas adultas mayores que requieren de cuidados. ¿Quién lo hace? La mujer. Entonces el gobierno, el Estado tiene la responsabilidad de generar condiciones para que eso no sea así, eso cambie. Y todo se empieza con crear este sistema estatal de cuidados que ya tiene la Ciudad de México y que es un avance muy importante. Pues estamos en el cierre de esta mesa de diálogo en donde abarcamos todos los tipos educativos y aprendimos, pienso yo, muchísimo. Y muchísimas gracias a quienes expusieron esta tarde. Y recordemos que en este Día Internacional de la Educación, aprender para una paz duradera, pues la educación es un derecho, la educación es un bien público y la educación es responsabilidad colectiva.